vitaminas, ¿sí? Y estábamos con las vitaminas del complejo B y habíamos hablado de que había un grupo de vitaminas del complejo B que se encargaban de transportar fragmentos de carbono, ya sea 1, 2, 3 o más carbonos, y que tenían diferentes fuentes donde iban a obtener esos carbonos para poderlos transportar y llevarlos hacia en los procesos metabólicos. Hablamos primero, nos hablamos de que había una vitamina que participaba transportando fragmentos de carbono en forma de grupos aldehído, en grupos formilo, en grupos, lo que eran aldehídos, formilos o metilos, ¿sí? Y las fuentes que estaban dando para esos grupos, las fuentes eran los compuestos trimetilados, como era el caso de las betaínas, el caso de la metionina, ¿sí? Y que esos carbonos iban a tener que ser transportados hacia, hacia otro compuesto. Entonces, la vitamina encargada de transportar esos carbonos en esa forma de metilos, formilos o aldehídos era el ácido fólico, el ácido tetrahidrofólico, que era la forma activa, ¿sí se acuerdan, no? ¿Sí la ubicamos? Sí, sí, doctor. ¿Sí? Ok, entonces hablamos de que el ácido fólico dijimos que era un compuesto era una vitamina formada por tres compuestos, que era una pteridina, un ácido paraminobenzoico y un ácido glutámico, que era un aminoácido. ¿Sí? Que la pteridina y el PABA o el ácido paraminobenzoico se unían formando un ácido llamado ácido pteroico. ¿Sí? Que ese ácido pteroico, al combinarse el PABA con el ácido glutámico, se transformaba en un ácido pteroiglutámico o un ácido fólico. Que ese ácido fólico se encontraba, decía el nombre, dice, de los folatos, viene de folio, de hojas, y que se encuentra en las hojas verdes principalmente, espinacas, lechugas. Y entonces vemos que ese ácido fólico, al llegar a nuestro organismo, llegaba en forma poliglutámica, con varios ácidos glutámicos, que tenía que liberarse de los ácidos glutámicos y quedar en forma monoglutámica para ser absorbido. Y ya absorbido tenía que nuevamente transformarse en ácido poliglutámico o pentaglutámico. Y para poder tener función necesitaba reducirse en dos ocasiones, que el ácido fólico, al ser reducido la primera ocasión, se transformaba en un ácido dihidrofólico y posteriormente por otra reductasa del ácido dihidrofólico se transformaba en un ácido tetrahidrofólico, que era la forma activa, era como iba a transportar los carbonos. Hasta ahí, no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda, que fue recordar lo que hablamos la última clase que nos vimos. Creo que no, doctor. ¿Te comienzo a compartir pantalla, doctor? Sí, empieza a compartir pantalla porque vamos a ver, nos quedamos hablando acerca de la vitamina B1, de la tiamina, que la tiamina Sí, transportaba fragmentos de carbono y nos quedamos en este momento donde la tiamina estaba participando en forma de pirofosfato de tiamina, iba a participar descarboxilando cetoácidos, ya sea al ácido pirúvico, al ácido alfa-cetoglutárico. Los va a descarboxilar, pero va a ser una descarboxilación de tipo oxidativo. Una descarboxilación oxidativa donde va a sacarle CO2 a esos cetoácidos, quedando el radical que va a ser transportado por el pirofosfato de tiamina. Ese PPT va a transportar esos fragmentos de 2 o 4 carbonos. Si se descarboxiló ácido pirúvico, va a transportar 2 carbonos en forma de acetaldehído. Si va a transportar 4 carbonos, pues va a transformarse en un succinato. Entonces vamos a ir cargando el PPT va cargando esos carbonos, producto de la descarboxilación, se perdió el CO2 y los va transportando, los va llevando, pero tiene que llevarlos a un momento dado, sobre todo para unirlo a otra vitamina, que es el ácido pantoténico, que es la coenzima A. Pero no lo va a hacer en forma directa, sino que la tiamina tiene que hacer un paso intermedio
para poder liberarse de esas cadenas de carbonos que va transportando, liberarse y dárselas a otro compuesto como este que nos van a hablar ustedes, que es el ácido lipoico. Entonces, vamos a platicar de él, del ácido lipoico, y luego ya platicaremos de los diferentes pasos que se dan donde está la descarboxilación de tipo oxidativo. Muy bien. Ok, bueno, yo les voy a hablar del ácido lipoico, también conocido como ácido alfa lipoico, lipoato o ácido tióxico. El ácido alfa lipoico se presenta en forma de dos isómeros, que son una forma S, que es esta de abajo, y una forma R, que es la de arriba. La forma R es la que es más absorbible por nuestro organismo, ya que es la que hace la función de antioxidante. Como podemos observar, este ácido está conformado por carbonos, hidrógenos, azufres y oxígenos. Este se produce en la célula, más específicamente en la mitocondria, durante el proceso de conversión de piruvato a acetilcoentimada principalmente, aunque también funge como cofactor enzimático en otras reacciones. Este punto es importante, un poquito más adelante les voy a explicar el por qué. Como les mencioné, tiene funciones como cofactor enzimático. Por ejemplo, pues aquí en la descarboxilación oxidativa del piruvato en acetilcoenzima y pues ya les voy a explicar un poquito aquí. No se ve muy bien la imagen porque la verdad no encontré una imagen que se viera mejor, pero creo que esta es la más resumida y la que se ve mejor. Carlos, ¿no? Sí, El ácido alcanzo a ver. lipoico. Vamos a ver, nos alcanzamos a ver de qué trata esa Bueno, imagen. pero se las voy a explicar de todas formas, o sea, les voy a Ok. ir diciendo los pasos. Perfecto. Este, Muy bien. el ácido lipoico pues actúa en la descarboxilación oxidativa del piruvato, ¿no? Y tenemos la representación, el conjunto de reacciones que se van a dar para transformar el piruvato, que es el producto final de la glucólisis, como sabemos, en condiciones aeróbicas se va a transformar en acetilcoenzima A. Pues aquí en la descarboxilación oxidativa del piruvato, pues intervienen tres enzimas, pues es la E1, que interviene en las reacciones de este cuadro azul, la E2, que interviene en las reacciones que se llevan a cabo aquí en este cuadro como naranja, y la E3, que interviene en las reacciones que se ven en este cuadro como moradito. La E3 interviene como catalizador en la reacción óxido-reducción. Ahorita vamos a ver de qué compuesto. También podemos observar que pues, actúan diversas coenzimas. Aquí no se ve, pero pues está muy borroso. Pero dice que es el pirofosfato de tiamina, que y también tenemos pues el ácido lipoico, también el nucleótido de flavina, eh, y también el nucleótido de NAD, que es conocido como NADH. Y por último, pues la coenzima A, que está también. Ok, sí, hay que tratar de entender esos pasos, porque son pasos muy importantes en lo que es la descarboxilación oxidativa, tanto del piruvato como del alfa-cetoglutarato, que vamos a verlo posteriormente. Sí, aquí les voy a explicar un poquito las reacciones. Bueno, pues ya, o sea, lo que les quería venir a decir aquí, pues básicamente es que actúan tres enzimas y cinco coenzimas, ¿cómo se llama? Formando un complejo multienzimático. Bueno, primero, en la secuencia de las reacciones, pues vemos como el piruvato se une con la primera enzima y nos produce una descarboxilación, que luego la molécula de piruvato se queda acortada en dos carbonos. Se une temporalmente al pirofosfato de tiamina, que es FP, creo que. Ajá. Ay, me perdí. Ah, ya. Sí, el PPT, entonces va arrastrándolo, sí. Sí, y luego el pirofosfato de tiamina utiliza una molécula de ácido lipoico que junto con la enzima número 2, ay, perdón, nos va a producir una oxidación del fragmento de dos carbonos que teníamos acá. Y luego esa oxidación de dos carbonos que tiene el grupo H o el grupo alcohol nos produce un grupo ceto y genera el ácido lipoico, que aquí podemos observar. Este ácido lipoico nos lo genera en una forma que debe ser reoxidada, que viene siendo con la enzima número 3. Para ello pues utilizamos el FAD, que es el nucleótido de flavina, que se convierte en FADH2, y el NAD, que se convierte en NADH.
Y pues ya finalmente, acá, ¿cómo se llama? Este fragmento de átomos de carbono que nos forma un CH3, que se une a un carbono doble enlace oxígeno, pues se transfiere a la coenzima A, formándonos ya el acetilcoenzima A. ¿Cómo se convierte el piruvato en acetilcoenzima A? Ok. No sé si al grupo le queda entendible esto, el resto del grupo, ¿sí? Si no, vamos a buscar la forma de que lo entiendan de una forma más sencillona, más con peras y con manzanas para que lo entiendan. Pero ¿sí lo entendieron? Sí, Doc. ¿Sí queda claro? Más o menos. Iba. Sí, fíjense, entonces vamos a entendernos un poquito. Entonces tenemos nosotros, vamos a ver el ejemplo que nos está poniendo su compañero del ácido pirúvico. ¿Sí? Si ustedes recuerdan la molécula de ácido pirúvico, el ácido pirúvico es un cetoácido. Si ubicamos la estructura del ácido pirúvico es COOH, CO doble ligadura O y luego CH3. Esa sería la estructura del ácido pirúvico. Sí, entonces déjenlo, vamos a ir anotándolo, pidiéndolo cómo va ocurriendo esto. Y entonces tengo yo un ácido pirúvico. Tengo un ácido pirúvico que habíamos dicho que el primer paso primero que ocurría en ese cetoácido era la descarboxilación por el pirofosfato de tiamina. ¿Sí? Es decir, vamos a descarboxilar al piruvato, a sacarle CO2 y entonces este compuesto que me quedaría HCOCH3 es un acetaldehído. Después de haber sido descarboxilado el piruvato, es un acetaldehído. Y el pirofosfato de tiamina dice que actúa pues como una coenzima, va a participar transportando el pirofosfato de tiamina, uniéndose PPT, se une a los carbonos que formaban el acetaldehído, es decir, PPT-COCH3. Hasta ahí era lo que hemos hablado en las clases anteriores. Ahora me está comentando su compañero que hay un compuesto que no es vitamínico, que es el ácido 6,8 dimercaptoctanoico, o también llamado ácido lipoico, que sería el CH2S, CH2, CHS, CH2, 4, 5, 6, 7, y aquí tenía COOH. Así. Entonces, esta sería la molécula del ácido lipoico, que sería un ácido, ¿sí? Lo de abajo ya no se alcanza a ver. Bueno, es CH2, acá lo ponemos de este lado. CH2S, CH2, CHS, un puente disulfuro, CH2, 4, COOH. Entonces, si contamos, tiene 1 y 4, son 5, 6, 7, 8 carbonos. Es el ácido 6,8 dimercaptoctanoico. Dimercapto porque tiene un dimercaptano, que es donde está, es decir, un puente disulfuro. En el carbono 6 y el 8 tiene azufres y entonces ha formado un puente disulfuro. Pero que por acción, vamos al cuadrito azul, dice que en el cuadrito azul que tienen ahí ustedes, dice que tiene que entrar un FADH2. Un FADH2 para que, aquí entraría FADH, así, FADH2, tenía que entrar aquí y salir en forma de FAD solamente. Y entonces, al hacer esto, los hidrógenos van a entrar uno aquí, otro aquí, y el puente disulfuro ha sido roto.
Entonces, es decir, se ha oxidado el ácido lipoico. Estaba en forma reducida, ahora está en forma oxidada. Y entonces en este momento el ácido lipoico ya oxidado está en condiciones de participar, ya queda en estas condiciones, está en condiciones de participar sobre este compuesto, sobre este. O sea, necesitamos su forma oxidada para que pueda participar en ¿cómo se llama? En el resultado de la descarbonización, doctor. Sí, sí, porque bueno, la descarboxilación ya ocurre, se descarboxila, pierde CO2 con el PPT y el PPT está arrastrando este radical acetaldehído. Y este radical acetaldehído tiene que ser llevado a la coenzima A. Acá está la coenzima A, si usted lo pone acá, la coenzima A que sería coenzima A que tiene un grupo sulfidrilo libre, así que vamos a platicar ahorita de ella, que es el ácido pantoténico. Entonces, estamos viendo que el ácido lipoico tiene que servir de intermedio para que este pase acá, a la coenzima A. ¿Y cómo lo va a hacer? Porque no lo puede hacer directamente el PPT. Entonces, el PPT actúa como coenzima y entonces el ácido lipoico, que es la otra que viene aquí abajo en el cuadro inferior, el ácido lipoico ya está en forma oxidada y entonces está en condiciones de ir y tumbar este enlace y liberar al PPT. El PPT se libera nuevamente, ya llevó a cabo su función. Y entonces este radical va a entrar aquí. Entra el radical aquí. Ya entró ahí. ¿Sí queda claro? Y ahora sí, el ácido lipoico oxidado ha cambiado. Ahora es un acetil lipoato. Es un acetil lipoato. Entonces, la enzima que está participando en este momento se llama lipolil reductasa transacetilasa. ¿Qué quiere decir? Que es lipolil por el ácido lipoico. Es una reductasa y es una transacetilasa. Vamos a transacetilar, es decir, que vamos a transferir el radical acetaldehído, transferírselo a la coenzima A. Ya va a ser el paso. La LRT. Así se llama la enzima, lipolil reductasa transacetilasa. Entonces, vamos a hacer que este pase para acá. Y lo va a hacer fácil, ¿verdad? Al hacer esto, va a hacer que este hidrógeno que tenía aquí se pase acá. Y este se pase aquí. Así. Y hemos transformado a la coenzima A en una acetilcoenzima A. Si fueran 4 carbonos, pues se transformaría en una succinilcoenzima A, como es el caso del ácido alfa-cetoglutárico en el ciclo de Krebs. Entonces, vemos nosotros pues que la transferencia de la descarboxilación del piruvato tiene que ser el primer paso, participar el pirofosfato de tiamina descarboxilando y transportando al acetaldehído, transformándolo en un acetaldehído activo. Y ese acetaldehído activo estará listo a participar cuando el ácido lipoico se haya oxidado. Y entonces, si se fijan ustedes, hemos logrado que el ácido lipoico haya liberado el radical y vuelva a quedar en forma oxidada. Pero ¿cómo estaba al principio el ácido lipoico? Estaba reducido. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para reducirlo? Pues va a tener que entrar un NAD
Ahora va a entrar el NAD y entra NAD, saca este hidrógeno y este otro y saca como NAD, HH. Y entonces, al entrar el NAD, saco estos dos hidrógenos, vuelvo a formar el puente aquí y el NAD salió como NAD, HH y acá el NAD entró solo, hizo eso. Sí, ya. Doctor, ¿Sí? Ok. Bueno, entonces ya entendemos pues cómo va a pasar, qué es lo que está pasando en ese camino metabólico, que ese mismo camino lo vamos a encontrar nosotros, esta misma función va a estar en el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs tenemos nosotros al alfa-cetoglutarato, que es la ionización del ácido alfa-cetoglutárico, que es un cetoácido y va a tener que sufrir una descarboxilación oxidativa para transformarse en una succinilcoenzima A. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Ok, muy bien. Entonces el ácido lipóico no tiene mucho chiste, nada más la acción, recordar la acción de la enzima, la lipolin reductasa transacetilasa, que es lo que está haciendo. ¿Sí? Está reduciéndose y está provocando en el proceso de oxidorreducción y transacetilando, transfiriendo el radical acetaldehido en este momento para transformar el piruvato en acetilcoenzima A. Muy bien. doctor, si mal no recuerdo, solo en su forma oxidada es cuando puede absorber radicales libres, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, ya les continúo. Vamos a continuar. Bueno, sus principales funciones son, como ya lo mencionamos, como cofactor enzimático y como antioxidante, porque, pues, como les acabo de decir, en su forma oxidada, que es la forma R, sí, la forma R, nos ayuda pues como antioxidante absorbiendo los radicales libres y pues con esto nos ayuda a proteger a las células del estrés oxidativo o palabras que son antioxidantes. Pero también tiene otras funciones que aparte pues de ser antioxidante y de ser cofactor enzimático, también es coayudante en la pérdida de peso, por eso muchas personas lo utilizan como suplemento cuando hacen ejercicio, pero también es utilizado como un tratamiento o de forma terapéutica, ya que nos ayuda a reducir los procesos inflamatorios crónicos que son pues, causados por las enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión, ya que pues disminuye la producción de las citoquinas inflamatorias cuerpo y también ayuda a combatir el dolor neuropático que es producido por algunas enfermedades, como por ejemplo la diabetes. Así como ya sabemos, la diabetes nos puede producir una insensibilidad en las extremidades, también nos puede producir dolores y pues bueno, este ácido nos ayuda, pues por así decirlo, a reducirlos o a prevenirlos. Sí, Además de que también... perdón, hay mejoría en la neuropatía diabética, definitivo, ¿verdad? De hecho, según investigué, el primer país que lo utilizó desde hace más de 50 años fue Alemania para esto mismo, para los tratamientos de los dolores neuropáticos. Sí, en lo que fue la neuropatía diabética, en la neuropatía Ujú. posherpética, ¿sí? Sobre todo, que son lo más común, la posherpética, Es, la neuropatía diabética, y son las más frecuentes. Alguna vez en la neuropatía del trigémino, ¿sí? También se maneja un poquito. Ujú. pero también pues nos ayuda como un factor protector contra el cáncer. No es el principal, pero pues ahí puede utilizarse como un complemento y también como factor de protección contra enfermedades de sensibilización central, como por ejemplo lo son la fibromialgia. Ujú. Ah, y se me olvidó mencionar acá que también este ácido es conocido como el antioxidante de los antioxidantes, debido a que puede restaurar la capacidad de antioxidante de otras moléculas, como por ejemplo de la vitamina B, de la vitamina E. Sí, ujú, principalmente. Y pues algunos alimentos ricos en ácido lipoico, principalmente lo que encontramos son los suplementos, porque es donde podemos obtener mayor cantidad. Otros alimentos, pues ya son los riñones, el hígado, el corazón, la espinaca, el brócoli y los tomates. Según entendí, esto es debido a que los alimentos que más contienen este ácido lipoico son aquellos que contienen mayor cantidad de cloroplastos y de mitocondrias. Ujú. Y pues ya la dosis diaria recomendada, pues para una persona sana son de 150 a 300 miligramos, para un diabético de 300 a 600 miligramos,
y en el tratamiento terapéutico de 600 a 1200 Hasta miligramos. 1200. Por eso es por lo que son importantes los suplementos, porque pues a base de alimentos es muy difícil obtenerlo. Y ya a partir de los 1200, pues es peligroso y pues ya se vuelve algo tóxico que nos puede producir, creo que eran, permítame, no encuentro, lo tenía apuntado. Aquí está. Que nos puede producir dolor estomacal, náuseas, vómitos, mareos o reacciones alérgicas. Pues ya cuando excedemos de la dosis diaria, bueno, sí, en caso de hacer tratamiento terapéutico y pues ya para las personas sanas consumir. Y lo que les mencioné al principio de la presentación casi, de que pues, lo obtenemos a través de, o sea, nosotros sí lo podemos obtener a través de nuestras células, a través de los procesos químicos que llevan a cabo. Es por esto que no es considerada una vitamina, pues ya que las vitaminas son aquellas que, como sabemos, son sustancias que son obtenidas a través de un factor externo, ya sea pues algo que nos ocasiona una reacción química o ya sea pues también a través de la ingesta de alimentos. Ok, muy bien. No sé si tenga alguna pregunta acerca del ácido lipoico. Muy bien, Saracho. No, bueno, Sí. No sé si entró mi compañera Sam. Porque sigue su parte. Bueno, si no. Sí, ya regresó mi internet. Hola, buenos días. Buen día, buen día. Buenos días, Doc. Ok, entonces, si ya no hay dudas acerca del ácido lipoico, vamos a iniciar con las últimas dos vitaminas del complejo B, que sería el ácido pantoténico. ¿Le puedes dar otra, por favor? Primero, pues vamos a iniciar con un poco de la historia de esta vitamina, que gira en torno a el bioquímico Roger Williams, que en el año de 1933 él logra realizar unos estudios acerca del metabolismo de la levadura y encuentra un cofactor que ayuda a su crecimiento. Y para el 1938 él había logrado como aislar a partir de estas levaduras y células hepáticas a este componente que después se le dio el nombre de vitamina B5. ¿Le das a la siguiente, por favor? Ok, entonces, como les dije hace un momento, lo que es el ácido pantoténico es conocido también como vitamina B5, factor antidermítico del pollo o factor filtrado. En realidad, si ustedes buscan la palabra pantoténico, les va a dar de resultado que panto significa de todas partes. ¿Esto qué quiere decir? Que sus fuentes pues son diversas y por lo tanto es una vitamina a la que no se necesita tanto consumo y por lo tanto no hay una gran toxicidad al momento de aumentar su dosis. Los requerimientos o las fuentes en donde se pueden encontrar estas vitaminas son principalmente en legumbres frescas, obviamente en las levaduras, en los salvados de arroz, en la yema de huevo, en la leche y también en las carnes como el hígado. Y su recomendación diaria varía obviamente dependiendo del sexo y la edad, pero generalmente es un consumo de entre 10 a 15 miligramos por día. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Entonces, esta es la estructura química de lo que es el ácido pantoténico. Primero, pues, se va a formar por la unión de lo que es el ácido pantoico, que es un hidroxiácido, con la beta-alanina, que nosotros ya sabemos, pues, que es un aminoácido. Entonces, por medio de un enlace peptídico entre este ácido pantoico y la beta-alanina, se forma lo que es el ácido pantoténico. Pero este ácido pantoténico, para recibir su forma activa, necesita adiciones que lo vayan a transformar lentamente en lo que es la coenzima A. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Si se fijan, nada más recomendar, la beta-alanina es un aminoácido que no forma parte de las proteínas, ¿sí? Es un beta-aminoácido, por eso se llama beta-alanina. Si se fijan, la alanina era el ácido alfa-amino propiónico y la beta-alanina es el ácido beta-amino propiónico. Si se fijan, el carbono beta tiene grupo amino que une el grupo carboxilo del ácido pantoico.
Ok. Bueno, espera, no le vayas a... Bueno, sí, la regreso tantito por fin. Entonces, como les había dicho que ocupa adiciones para transformarse en coenzima A, pues primero va... O sea, pues esto la verdad está muy bien descrito en lo que es la imagen. Primero se va a recibir lo que es una molécula de ácido fosfórico de un ATP y se va a unir después de añadirse este ácido fosfórico de ATP, se va a unir a la cistinamina, que fue el producto de la descarboxilación de la cisteína, que también es un aminoácido, y así tenemos una molécula que está conformada, si lo quieren ver así, por 4 partes, 4 unidades, que es pues el ácido fosfórico, que proviene del ATP, el ácido pantoico, la beta-alanina y la cistinamina. Entonces, ya vemos que esta forma aún es inactiva. Después de todo esto que se une, si ven ahí en el ácido pantoténico fosforilado, abajo ya es una estructura diferente, que es la coenzima A, porque se une a un nucleótido de adenina, y podemos ver que aquí en la ribosa, específicamente en el carbono 3, a pesar de que aquí no está expresado de esa manera, se va a unir otro ácido fosfórico, y de esa manera se completa la estructura de la coenzima A. ¿Todo bien ahí? Sí, No todo sé. bien. Sí, va bien, ok. Ok, entonces vamos a darle a la siguiente. Por favor, gracias. Entonces, la función bioquímica que yo encontré acerca del ácido pantoténico, pues es, como ya habíamos visto, que va a transformarse en la coenzima A. Y pues yo creo que ya hemos estudiado pues esta coenzima a lo largo del programa, para solo recordarles pues que la coenzima A es una coenzima muy importante en cuanto a la reunión energética en el organismo para la transportación de fragmentos de carbono, y pues estos carbonos pues se van a transferir a diferentes compuestos, como son los que les enlisté en la pantalla, la cadena de ácidos grasos, pues también la coenzima A es importante en el ciclo tricarboxílico y en el origen de esteroides endógenos. Entonces prácticamente sus funciones bioquímicas pues es más que nada la transferencia de grupos ácidos. Sí, es mucho, muy importante. Si se fijan ustedes, la coenzima A va a ser el ajonjolí de todos los moles, donde va a haber transportación de carbonos. La coenzima A va a ir transportándolos en forma de 2 o 4 carbonos, en forma de acetilcoenzima A o en forma de succinilcoenzima A, o si lleva 3 carbonos en forma de propionilcoenzima A. Entonces, vamos encontrando pues que la coenzima A es muy importante en la transportación de carbonos, ¿sí? En los diferentes procesos metabólicos. Así es. Entonces, antes de entrar a la cobalamina, pues vamos a ver solo un poco de lo que es la importancia clínica de esta vitamina. Pues la mayor parte de los síntomas, la verdad es que son vagos, y es porque es muy difícil que haya un exceso de esta vitamina, porque se absorbe de cantidades exorbitantes en lo que es la flora intestinal. Pero cuando hay una carencia de esta vitamina, que también es un poco raro, pues porque la verdad es que sus fuentes son muy diversas, pues se va a observar que va a haber trastornos en lo que es la epidermis, va a haber caída del vello, del cabello, se puede presentar gastritis, y creo que uno de los síntomas menos leves de la falta de consumo de esta vitamina es la diarrea. Así. Bien, entonces vamos a iniciar con la cobalamina. La historia de la cobalamina, la verdad es que es una historia muy interesante, pero increíblemente extensa. Pero la voy a resumir lo más que pueda. La verdad, si tienen tiempo, búsquenla. Yo considero que es importante. Pero bueno, entonces, como el programa de historia, es muy importante en la historia de la medicina. También vamos a hablar nuevamente de ella. Ok. Perfecto, entonces ahí lo vemos a profundidad. Aquí le voy a dar un pequeño resumen. Entonces, esta fue la última vitamina del complejo B en ser descubierta, y su exploración comienza alrededor de 1849 con un médico que se llamaba Thomas Addison, el cual empezó a reunir información acerca de una enfermedad que era misteriosa, que no se conocía el por qué se daba, y a los pacientes que la padecían presentaban
un aumento de palidez y mucha debilidad física. Y en 1872, quien fue Wiener, que fue un médico, le da el nombre de anemia perniciosa tras describir 15 casos de este tipo de anemia, que era la enfermedad misteriosa que investigaba Thomas Addison. Entonces, después de varios años, de varios estudios por George Minton, William Murphy en 1925, finalmente llegamos al año de 1929, donde William Bosworth Castle en 1929 pues descubre que la anemia estaba causada por una ausencia de un factor intrínseco. Por eso también vamos a ver que a esta vitamina, uno de sus sinónimos es factor intrínseco de Castle. Entonces, él decía que este factor era necesario para la absorción de otro factor extrínseco, o sea, que de la vitamina, que había algo en estas personas que padecían anemia perniciosa que no les permitía sintetizar bien esta vitamina. Y pues sigue siendo muy vasta la historia y finalmente en 1962 la Dorothy Crowborough Hodgkin, que fue una médica muy importante, pues determina lo que es la estructura química de esta molécula mediante lo que es la difracción de rayos X, que nosotros ya vimos que es una técnica para poder ver la estructura de las moléculas. Y finalmente esta nueva vitamina fue descubierta y tenía la estructura más compleja de todas las vitaminas. Así es. Continuamos. Entonces, nosotros conocemos normalmente a la cobalamina, o la hemos escuchado en nuestros cursos anteriores, como la vitamina B12, pero tiene pues más sinónimos, como les había dicho, el factor intrínseco de Castle. Se le conoce como cianocobalamina, hidroxocobalamina o factor antianémico, pero el nombre de cianocobalamina o hidroxocobalamina va a ser por un factor que les voy a explicar al momento de que empiece a detallar cómo es la estructura de esta vitamina. Su fuente principal pues es lo que es la síntesis bacteriana, pero como las plantas no pueden producir o no pueden llevar a cabo esta producción, agarran las bacterias al momento del suelo donde son plantadas. Y en los alimentos pues se encuentran normalmente en lo que son carnes, queso, leche y pescado. Y su requerimiento diario pues también va a variar como todas las vitaminas de acuerdo a la condición física, a la edad y al sexo de las personas, pero su requerimiento diario general es de 5 microgramos y pues el libro también de Farías menciona que su concentración sanguínea es de 0.01 a 0.04 microgramos. ¿Hasta aquí todo bien? No sé si hay alguna duda. No, ¿Sí? todo bien. Pero bueno, No, aquí, creo que más que nada lo complejo está en su estructura química. Ahorita vamos a platicarlo de ella. Pero yo creo así es, vamos a ver. Vamos a hablar de estructura química de ella para entender la función. Muy bien. Entonces, ¿le das a una? ¿Nacho, por ti? Gracias. Muy bien. Entonces, como pueden ver, la estructura química a primera instancia se ve bueno, se ve difícil, si lo ven, pero en realidad esta estructura química es una asociación de 3 compuestos diferentes. Si nosotros vemos la estructura, nos damos cuenta que hay una que se parece mucho a algo que vimos anteriormente, que es una porfirina. Entonces, esta es una asociación de 3 compuestos, que es una porfirina, un nucleótido de purina y finalmente un átomo de cobalto. Entonces, primero vamos a ver su primera parte de lo que es, pues, la porfirina, ¿verdad? Entonces, en esta estructura vemos que en el centro de la porfirina tenemos un átomo de cobalto, un ion de cobalto, que va a poseer 6 valencias, ¿ok? Va a estar unido a 6 elementos o 6 moléculas. Se le conocen como valencias de coordinación. Así es, esos 6 sitios, así es. 4 de los cuales vemos en la estructura que están unidos a los nitrógenos de, pues, lo que son los anillos pirrólicos de la porfirina. Esta quinta valencia, si vemos, va a estar unida a lo que es el nucleótido de adenina, que en un momento vamos a ver su estructura. Y finalmente, el sexto sitio de coordinación es lo que les decía de acuerdo a los sinónimos, dependiendo a qué se una
ese ion de cobalto va a ser el nombre que le va a dar. Por ejemplo, si se une a un radical de cianuro, va a ser una cianocobalamina. Si se une a un grupo metilo, va a ser una metilcobalamina. Si se une a un grupo hidroxilo, va a ser una hidroxicobalamina. Y si se une a un nucleótido de adenina, va a ser una desoxiadenosilcobalamina. ¿Sí? Esas son los diversos derivados de la cobalamina que pueden darse de acuerdo a la zona de la que depende su función. Si ven ahí, pues hay una flecha que está apuntando al ion de cobalto, que lo reconoce como la zona de la que depende la función de la vitamina. ¿Ok? Entonces en la porfirina vemos que pues es bastante parecida a lo que vimos en la clase de las porfirinas, pero su anillo 1 y su anillo 4, aquí en lugar de estar unidos a través de uniones por medio de carbonos, van a estar unidos directamente entre sí. Entonces vemos también que aquí en la porfirina, bueno, no lo puedo señalar creo, pero vemos que tenemos radicales, o bueno, cadenas laterales más bien dicho, que existen lo que son los grupos metilos. Si pueden contar ahí, hay 4 propilos aminados y finalmente hay solo 3 acetilos aminados. Y toda esta estructura, las porfirinas, sus cadenas laterales y el cobalto reciben el nombre de anillo corrin, o también está señalado en la imagen como sistema policíclico de Corrina. Sí, a esos compuestos se les conoce como corrinoides, definitivo, ¿verdad? Ahora, si se fijan ustedes, las cadenas laterales o radicales que surgen de los anillos pirrólicos, dice que surgen grupos metilo, ¿sí? Y se fijan, son radicales no en las porfirinas, decíamos que eran acéticos y eran propiónicos, ¿se acuerdan? En la uroporfirina. Ahora estamos viendo, no, que no son acéticos, el acético no, porque tiene CH2, COH, pero ese COH se ha unido a un grupo amino, transformándose en un radical amida. Entonces sería un acetoamidas y propionamidas, que son los radicales que están formándose ahí, unidos. No son aminas, son amidas, ¿verdad? Amidas, más que nada. Así es. Sí, perdón. Así es, ok. Entonces, la siguiente parte de la estructura química, pues es ya lo que es el nucleótido de purina. Si recordamos, un nucleótido está compuesto de una base nitrogenada, un azúcar y un ácido fosfórico. De este lado, del lado izquierdo, vemos lo que es el ácido fosfórico y vemos que la purina, que es nuestra base nitrogenada, pues tiene 2 grupos metilos. Si contamos aquí, están unidos a los carbonos 5 y el carbono 6. Bueno, es que no ve mi cursor, perdón. Carbono 5 y carbono 6 van a estar unidos los 2 grupos metilos y mediante una cadena se va a unir por el ácido fosfórico al grupo. ¿Puedes dibujar para que...? Sí, cierto. A ver, bueno, pues para que vean lo que estoy señalando, nada, déjame... Bueno, entonces vamos ubicándonos. ¿Sí? Si ubicas, mientras va dibujando usted, vamos ubicando. Ya vimos nuestra porfirina, ¿sí? Y ya, si se fijan ustedes la porfirina, ustedes pueden contar fácilmente los anillos. Son 4 anillos, ¿sí? El anillo 1 unido al 2 por un carbono, el 2 con el 3 con el 4 y el 4 con el 1. No hay ese carbono que los una, sino se unen directamente, ¿sí? Ya lo vieron. Luego, ya vimos nosotros que esos 4 anillos, la porfirina, tiene sus radicales metilo, tiene radicales propionamidas y radicales acetoamidas, ¿sí? ¿Se fijan? Entonces, vemos nosotros que el cobalto está unido a los nitrógenos de los anillos pirrólicos, está sostenido más que nada, no está unido, está sostenido por los nitrógenos de los anillos pirrólicos. El quinto sitio del cobalto, ya nos dice su compañera que va a unirse al nucleótido de purina, a un nucleótido de purina. Esos nucleótidos de purina ya sabemos que un nucleótido está formado por una purina, que es un doble anillo, el anillo purina, ¿se acuerdan? ¿Sí? Una pentosa y un fosfato. Entonces, ese nucleótido de purina se ha unido por un nitrógeno. Si se fijan, el nitrógeno, ¿qué nitrógeno es de la purina?
nitrógeno 7. Doctor, la verdad ya me perdí. Bueno, sí. Dos. Bueno, vamos a ver la purina. ¿Se acuerdan ustedes de la purina? Las purinas tenían, déjenme revisar, aquí vamos a dibujar un poquito también. Si vemos nosotros, las purinas, dijimos que estaban constituidas por 2 anillos, así estaban. No, doctor, creo que tiene su cámara apagada. A ver. Ok. Esto era un anillo purina, ¿se acuerdan? Entonces, se fijan, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El nitrógeno 9 de las purinas era el que se unía a la pentosa, al carbono 1 de la pentosa. El nitrógeno 7 es el que va a servir de lazo de unión hacia el cobalto. Claro que decíamos nosotros que aquí las purinas deben estar metiladas. Esta va bien metilada aquí. Así está. Entonces, el cobalto está unido al nitrógeno 7. El nitrógeno 1 va a unirse a mi pentosa. Y el nitrógeno 5, mi pentosa, se va a unir al fosfato. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ahora sí, el cobalto sostenido por los nitrógenos de la porfirina. El cobalto uniendo al nucleótido de purina. El nucleótido de purina va a estar interactuando con la porfirina misma. Va a tener que unirse por una cadena de 3 carbonos, que ahí los vemos fuera del recuadro que tienen ahí. Son 3 carbonos, CH3, CH, CH2, están sirviendo de lazo de unión a un radical propionamida del anillo 4 de la porfirina. ¿Sí la ubican? Sí. Entonces, más o menos, ¿sí, verdad? Entonces, eso es como va a quedar. Yo tengo mi porfirina, voy a tener mi porfirina. Que tiene sus nitrógenos aquí, tiene el cobalto aquí, esta está en forma directa unida, esta está por un puente, así, ¿sí, verdad? Y entonces el cobalto ha logrado hacer este enlace con el nucleótido de purina. Y el nucleótido de purina aquí está unido a la pentosa. Y esta pentosa va a tener su fosfato aquí y aquí tengo mi radical propionamida. Y de propionamida por una cadena de 3 carbonos hago esta unión. Eso es lo que está haciendo la unión. Entonces más o menos así me queda mi estructura. Doctor, ¿puede bajar tantito la cámara? ¿Ahí así? ¿Sí alcanza a ver así? Sí, un poquito más. ¿Sí? Ahí, sí, así. Muy bien. Y entonces más o menos así quedaría mi estructura. Entonces, mañana terminaríamos de hablar de la función bioquímica de la cobalamina, que nos va a interesar, va a ser interesante, que nos hable de la función bioquímica y empezaremos a hablar de las hormonas.